Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de junio del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Durante este mes de junio, en el enfoque que tiene nuestra guía devocional en este año, estábamos hablando de Jesucristo, nuestra adoración, de cómo el Señor es el objeto de la adoración, de cómo el Señor, tomando eh, todo desde el Antiguo Testamento, el anhelo del Señor o el propósito del Señor de habitar en medio de su pueblo, cuando el Señor manda a Moisés en el desierto a que edifique el tabernáculo. Él le dice en el libro del Éxodo que él quería morar en medio del pueblo, ¿sí? Él quería ser el centro del pueblo. De hecho, el diseño del campamento, de la forma como acampaba Israel en el desierto, estaba el tabernáculo en toda la mitad y las 12 tribus distribuidas en los cuatro puntos cardinales del tabernáculo. Y de esa manera también, pues, tenían un orden de avanzar a través del desierto. Pero ¿cuál era el punto? El Señor siempre en medio de su pueblo. ¿Por qué? El Señor nos crea, Él es el creador, el hacedor, el diseñador, el sustentador, el proveedor, el protector, y es como ese buen padre que quiere brindar a sus hijos todos los medios y los recursos para su bienestar. Pero ¿cuál es la lógica? De que Él está en medio de nosotros para brindarnos el completo bienestar, y cuando hablamos de completo bienestar, no sé, seguramente por el tiempo en el que vivimos, que siempre el bienestar lo asociamos sobre todo a las cosas materiales, a los bienes materiales, pero el bienestar tiene que ver con la salud del alma también, con una mente sana, una mente lúcida, una mente estable, pero también con un espíritu avivado, con un espíritu abierto a la eternidad, abierto a la voz del Señor. Un bienestar integral, podríamos decir. Hoy bienestar integral, cuando la gente habla de bienestar integral, me imagino que habla de que tenga unas buenas condiciones laborales, condiciones familiares, de habitación, pero se queda simplemente en el cuerpo y en el alma. Ese bienestar general implica desde una profunda y constante relación con el Señor. Es así entonces como vemos a través del Antiguo Testamento ese anhelo del Señor de que el pueblo de Israel le dé su lugar en su corazón, ¿sí? Que cada uno tenga claridad de que si Él es el creador, si Él es el sustentador, si Él es el salvador, porque literalmente el pueblo de Israel vio la redención de parte del Señor al sacarlos de Egipto y de liberarlos de otras muchas cosas, pues lo lógico, lo justo es que, pues si Él es el que todo lo ha hecho en mi vida, lo justo es que Él sea el centro de mi vida, lo justo es que yo le rinda culto a Él, le adore, le ame profundamente. Así que, pues ese fue el anhelo del Señor, el propósito del Señor, porque Él además tenía la certeza de que Él, morando en medio de su pueblo dándole ese lugar especial a Él, pues lo único que iba a tener el pueblo sería bendición y bienestar integral. El pueblo lastimosamente luchó algunas veces, no siempre, con esta situación de a quién rendirle el corazón. Y así como creía, porque seguramente creía en el Señor, también buscaba lastimosamente el favor de otras deidades. Por eso vemos en la narración de los libros de las crónicas y de los reyes, como cuando había un rey bueno, lo que buscaba era restablecer el culto al Señor, ¿sí? Entonces dice, por poner un ejemplo de Ezequías o de Josías, que tumbaron los lugares altos, no solo los lugares altos a otros dioses,
sino también lugares altos que ellos levantaban al Señor, pero que el Señor no había ordenado. Él había dicho en el templo había un lugar específico de adoración, un centro comunitario de adoración y bajo un orden y bajo un esquema para evitar que cada uno de manera equivocada y con una influencia equivocada terminara, en vez de adorar al Señor, adorando a otros dioses como sucedió. Lastimosamente el pueblo no aprende, el pueblo es preso, esclavizado, exiliado a Babilonia y en Babilonia valoran en verdad lo que ellos tenían. Como dice aquella frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ellos lastimosamente cuando salen, pues ahí es donde valoran lo que tenían. Que tenían libertad, que tenían nada más y nada menos que la morada del Señor en medio de ellos. Era una bendición desde todo punto de vista. Y mientras ellos lo tuvieron como el objeto de su adoración, ellos fueron guardados, protegidos, bendecidos, experimentaron bienestar. Cuando ya no lo tienen, cuando se ven como extranjeros, advenedizos en otra nación, seguramente obligados a creer en otras cosas, pues ahí es donde ellos se dan cuenta de que a causa de su pecado, ¿y cuál fue el pecado en sí? Su soberbia, el haberle dado la espalda al Señor, el haber depositado su confianza en los hombres o en dioses falsos, que era mucho más vergonzoso, porque qué más vergonzoso que tener confianza en algo que realmente no existe, ¿sí? En una fábula, en una historia. Así que estando allí lo valoran y el Señor pues también en su misericordia les permite volver a Jerusalén. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Les estamos recordando cosas que seguramente ya sabemos. Lo primero que ellos hacen es restaurar el altar, que es la parte externa antes de ingresar al templo. eh, y es lo primero que empiezan a hacer. ¿Qué implica eso? La alabanza. Sí, acordémonos que el diseño del tabernáculo implica mucho el diseño de nosotros como templo. Nosotros, el ser humano, los creyentes, dice la escritura, somos el templo del Espíritu Santo. Y el diseño y la forma y el esquema que tiene el tabernáculo, que posteriormente sería el templo, es también como fue diseñado nuestro cuerpo, nuestro ser para la adoración. O sea, nosotros somos un pequeño templo, eso lo dice la escritura. Nosotros somos un pequeño tabernáculo. Yo asemejo más la vida del ser humano al tabernáculo que al templo por una simple razón. El templo estaba estático en un solo lugar y el tabernáculo era movible, ¿sí? Tenía la capacidad de itinerar. Entonces, ¿por qué? Porque así como el tabernáculo tenía una parte en sí, el tabernáculo tenía dos partes. ¿Cuáles eran las dos partes? El tabernáculo es la tienda. ¿Y qué estaba en la tienda? El lugar santísimo, donde moraba la presencia del Señor, el centro de todo el lugar de culto sería el lugar santísimo, y el lugar santo, donde pues había otra parte donde estaban las ofrendas que se le presentaban al Señor, donde estaba la luz, el pan, el incienso, y ya por fuera del tabernáculo había algo que rodeaba el tabernáculo, que eran los atrios, y en los atrios estaba el lugar del sacrificio o altar de bronce, donde se ofrecían las víctimas, los animales, y se ofrecían en holocausto, y estaba la fuente de bronce, que era el lugar de la limpieza. ¿Sí? Entonces, miren por qué tiene sentido y se asimila a nosotros. Porque ese atrio, esa parte externa en nosotros está representada en el cuerpo, ¿sí? Por eso Pablo dice en la epístola a los Romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Literalmente está diciendo el cuerpo, ¿sí? Y así como el pueblo de Israel cuando entiende que había que centralizar de nuevo su vida en el Señor como centro de su adoración, de su culto, lo primero que hace es presentar su cuerpo, siguiendo o lo que entiende Pablo como en su sacrificio vivo. ¿Y cuál es el sacrificio vivo? La misma Biblia lo dice. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era un sacrificio que implicaba la muerte de un animal
ofrecido en holocausto. Hoy en día no, pues no hay manera de que nosotros, digámoslo así, nos ofrezcamos en un holocausto. Por eso Pablo dice sacrificio vivo, y el sacrificio vivo es la alabanza. Dice, tributad al Señor sacrificio de alabanza. Eso es lo primero que se restaura. Así que si usted quiere que el Señor sea el centro de su alabanza, el centro de su adoración, el centro de su vida, lo primero que hay que restaurar es la alabanza. Empezar a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué implica la alabanza? Levantar las manos, batir las manos, aplaudir, danzar, alzar la voz. ¿Sí? Implica todo el cuerpo primero, todo el cuerpo. Por eso dice la Biblia incluso, todo lo que respire, alabe al Señor. Mire, su vida espiritual empieza a activarse por esta parte de la alabanza. ¿Sí? Alabe, alabe. ¿Qué es alabar al Señor? Reconozca sus maravillas. Hoy en día se facilita porque hay muchas canciones de alabanza, pero pues la mejor alabanza es la que sale del corazón. Abra sus labios, levante sus manos, ofrezca un sacrificio donde usted está reconociendo la obra del Señor. Entonces bendígalo, alábelo por la creación, por el día, por la luz, por sus ojos, por el alimento, por su familia, por su trabajo. Alábelo. La alabanza disipa la queja también. La alabanza disipa la melancolía, la tristeza. Incluso la alabanza de alguna manera empieza a encender un fuego que pues nos va a ir orientando hacia ese lugar central del Señor. Luego de la alabanza, lo que debemos hacer es la confesión, porque vamos por ese lugar de la limpieza, ¿sí? Va acompañada de la confesión y antes de entrar al lugar santo. Entonces, límpiese, lávese. Ahí está el altar de bronce, donde usted se purifica, se limpia y en medio de la alabanza confiésele al Señor sus faltas, sus pecados, sus errores, para que sea limpio y de esa manera pueda ingresar a ese lugar santo. En el lugar santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle al Señor, vamos a interceder, ese lugar también de la intercesión, ese lugar donde yo ofrezco, presento los panes, donde presento mi familia, donde presento lo que soy, lo que tengo, lo que hago. Y de esa manera, en la medida en que yo estoy ofreciendo, estoy poniendo algo que presentar al Señor y el Señor nos guiará hacia el lugar de su presencia, ¿sí? Donde experimentaremos, como hemos dicho tanto y lo dice la Escritura, plenitud de gozo y de delicias a su diestra. ¿Qué sucede en su presencia? Pues ahí es donde nosotros podemos contemplar y adorar, ¿sí? Es donde nosotros podemos ver cara a cara al Señor. Eso era lo que el Señor quería hacer desde la antigüedad y lo que quiere hacer ahora. Pero cuando ellos vuelven a Israel, logran empezar con la alabanza, ¿sí? Se quedaron en el primer paso hacia el camino de la adoración, en la alabanza. ¿Sí? Se quedaron en los atrios. Eh, y lastimosamente, la mayoría del creyente es un creyente de atrios, es un creyente que solo alaba al Señor, es un creyente que le falta ir un poco más allá, es un creyente que se queda en el alrededor, que solo presenta su cuerpo, pero que le falta pasar a la limpieza, a la confesión, y le falta entrar a ese lugar santo para ofrecer realmente al Señor, eh, mm, tributar al Señor. Le falta ese proceso de interceder y de presentar ante el Señor todo su ser y todo aquello que el Señor ha puesto en sus manos. Muchos creyentes se quedan en los atrios porque de alguna manera ingresar a ese lugar santo y pasar al lugar santísimo es un lugar donde implica renunciar, dejar a un lado, volverle completamente la espalda al pecado. ¿Qué hacía el pueblo? Venían los atrios, presentaban sus sacrificios, era la labor del sacerdote y se volvían a su casa. Y nosotros hoy tenemos la capacidad por el Espíritu del Señor y la obra de Jesucristo de cumplir esa función sacerdotal hasta el mismo lugar santísimo. Así que el pueblo de Israel levanta los atrios, sí, el altar de bronce, empiezan los sacrificios, o sea, la alabanza,
colocan los fundamentos del templo y ante la contradicción de sus oponentes menguan la obra y paran la obra. ¿Sí? Y cada uno decide más bien quedarse con los atrios y como dice el profeta Ageo, cada uno decide correr a su casa y edificar su casa. Entonces, el profeta Ageo aparece en el momento en que el pueblo eh, sucumbe ante la tentación de no seguir edificando el templo al Señor. Y dice entonces la Biblia que cuando el mensaje del Señor a través del profeta Ageo dice el Señor, este pueblo está diciendo que no ha llegado aún el tiempo de reedificar la casa. ¿Qué dijo el pueblo? No, no es tiempo, necesitamos hacer otras cosas. ¿Qué cosas necesitamos hacer? Y es lo que el mismo Señor le dice. Este es el tiempo de habitar en casas artesonadas, de correr a nuestra propia casa y reclama el Señor, pero mi casa está desierta, porque el pueblo no estaba yendo a adorar, porque el pueblo había sucumbido, porque el pueblo simplemente se quedó en los atrios. Mire, entre más afuera esté yo, hay más riesgo que me aparte a que me involucre. ¿Sí? Entre más tiempo yo estoy en la puerta, que es el límite, el riesgo es más alto que me vaya para afuera y no que entre. Hay que entrar un poco más, hay que bogar mar adentro. Entre más adentro yo esté en ese lugar de santidad, hay como más capas de protección. Si usted es un cristiano solo de atrios, está muy cerca a la puerta y por eso es mucho más fácil que usted se vaya y se aleje. Entre más adentro esté, hay más puertas, hay como más filtros, hay más cercos que lo van a cuidar, que no van a permitir que usted fácilmente se aleje del lugar de la adoración, que se aleje de la presencia del Señor. Por eso no nos podemos quedar en los atrios. Y aquí es donde Ageo dice, venga, ustedes están diciendo que no es tiempo, que este es tiempo de otras cosas, que este es tiempo de reedificar o más bien artesonar sus casas. Es lícito que tengan sus casas, claro que sí, pero se ocuparon tanto que no tuvieron en cuenta y no tuvieron presente la casa del Señor, la morada del Señor. Así que les dice el Señor, mediten en sus caminos. Ustedes están argumentando que no es el tiempo. El Señor les aconseja, mediten en sus caminos y mediten en lo siguiente. Y les da una lista de situaciones. Dicen, siembran mucho, pero recogen poco. Algo así como identifique. Si usted es de los que trabaja y le hace y por acá y recoge poco, medite en su camino. Algo puede estar pasando. Si usted come y come y come y no se sacia, eso le está diciendo Ageo al pueblo. Mediten. Usted come y siempre tiene hambre. Usted come y no le es suficiente. Y ese come y no se sacia es como una constante ansiedad de querer más y no se sacia. Tres, se viste y no se calienta. O sea, no le es suficiente 20 pares de zapatos. No le es suficiente 40 bolsos. No le es suficiente, en el caso de los hombres, no sé, 10 relojes. No le es suficiente 20 perfumes. Sí, o sea, lo que tiene no lo calorea, no lo sacia. Siguiente, trabaja jornal y lo que recibe se va a un saco roto. Algo así como que antes de que llegue la quincena ya se debe. En esta época de prima, creo que es época de prima, la prima llegó, pero la prima se debía desde hace un año. Estaba comprometida 6 meses atrás. ¿Sí? Em, Mediten sus caminos, porque todo lo que está recibiendo de tanto esfuerzo es como si se fuera un saco roto. Luego dice, busca mucho, pero haya poco. Y busca por aquí, a diestra, siniestra, sube, baja, lo hace, pero no lo haya. Y dice, encerráis en casa, como algo así como protejamos lo que tenemos, pero a pesar de ser encerrado en casa, dice, será disipado. Medite en sus caminos. Si esto está viviendo es por una razón, porque no le está dando prioridad al lugar de la adoración, porque no le está dando prioridad al lugar de culto. Y ya acabamos de ver que ese principal lugar de culto somos cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ahora, pero también hay algo que yo quiero que mediten.
El lugar de adoración como tabernáculo somos cada uno de nosotros, pero sin duda alguna, porque la Biblia lo dice, nosotros necesitamos un lugar de adoración congregacional. Debe haber un lugar apartado para el Señor. Seguramente muchas personas, algunos de ustedes, tienen un lugar de culto, una iglesia, un templo, un lugar de culto. Entonces, lo más fácil, por eso es, cada uno tiene que meditar sus caminos, es decir, Dios está en todas partes y lo más importante es que yo ore desde mi casa. Esa es una postura muy cómoda, es muy cómoda porque la misma Biblia advierte en el libro de los Hebreos que no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre y cuanto más advierte en medio de los tiempos, dice eh, cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, ¿sí? No dejando de congregarme. Entonces es muy fácil decir, sí, yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces lo más importante es que yo busque al Señor. Pero en verdad usted vive como el templo del Espíritu Santo. En verdad su vida es apartada para el Señor. En verdad su vida es un lugar de adoración. Su espíritu es ese lugar santísimo donde usted encuentra cara a cara con el Señor. Entonces, yo estoy seguro que el que en verdad vive como un templo del Espíritu Santo, quien en verdad procura la santidad y la adoración en su propia vida y sabe que Él es un templo vivo, estoy seguro que ese se le facilita congregarse. Estoy seguro, porque de alguna manera la congregación es donde venimos a la iglesia a compartir la común fe y a ser confirmados en la fe de lo que diariamente estamos viviendo. Pero aquel que se excusa en que Dios está en todas partes, aunque lo más importante es que yo ore en mi casa, generalmente son los que se quedan dormidos orando, generalmente son los que se quedan dormidos leyendo la Biblia, generalmente son los que siempre tienen una excusa para no acercarse al Señor y acallan conciencias poniendo meditaciones de otros o perdónanme, pero muchos se pueden conectar en la mañana a unos devocionales pero están acostados bajo las cobijas con la luz apagadita y creen que eso es buscar al Señor, ¿sí? Que creen que, porque eso que hace, acalla la conciencia, pero eso no es buscar al Señor. Que alguien, como, o muchas personas que dicen, no, yo oro todo el día, porque todo el día, Señor, búscame la llave, Señor, que no llegue tarde, Señor, que me abran la puerta. No, eso no es buscar al Señor. Eso es pretender que el Señor sea nuestro esclavo, pretender que el Señor se ajuste a nuestros gustos. Eso no es adorar, ¿sí? Eso es pretender utilizar al Señor para nuestros fines egoístas. Y eso es lo que Ageo les está diciendo. Cada uno corrió para su casa, cada uno está edificando su casa, cada uno se acomodó, pero no está pagando el precio de edificar casa al Señor, porque estén seguros que el que está edificando su vida como templo también se esfuerza en congregarse, porque entre todos, así fue diseñado. Pablo dice, entre todos como iglesias que vamos a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Eso está en la epístola a los Efesios. Nosotros no estamos diseñados para crecer, y para que ese templo santo del Espíritu Santo crezca individualmente como islas. No es así. La vida en comunidad está promovida desde el Antiguo Testamento para que seamos un templo vivo para el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué le dice el Señor a través de Ageo? Bueno, mediten en sus caminos. Medite si usted está viviendo así, pero medite y haga lo siguiente. Suba al monte y traiga madera. Reedifique la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Para mí subir, por ejemplo, a Jerusalén, ir en peregrinación, es la oportunidad de ir a la casa del Señor, al monte santo que está en la Biblia, a traer madera para reedificar no solo mi vida, sino la comunidad a la cual sirvo, la iglesia en la cual yo me congrego. Traer madera para edificar mi casa. Y en las oportunidades que el Señor me ha dado de subir a su casa, Tierra Santa, cada vez que yo voy, el Señor pone algo en mis manos para edificar esta casa. Pero también cada que me congrego, cada que estoy en la iglesia, cada que me reúno con otros cristianos, el Señor también me da madera
para reedificar mi vida, para reedificar mi casa como templo sagrado del Señor. Dice, y dice cosas muy interesantes, suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa, y yo haré dos cosas, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, que seré glorificado es que Él se va a manifestar plenamente en esa casa. ¿Qué pasa cuando no meditamos en los caminos, no subimos al monte, cuando no traemos madera, cuando no reedificamos la casa? Pues dice más adelante, se detuvo la lluvia, la tierra detuvo sus frutos y llamó la sequía. Me encontré un pasaje que me, que me pareció muy particular sobre, mire, dice, si se detiene la lluvia, pues la tierra no da sus frutos, porque la lluvia es la que hace que germinen los frutos. La lluvia es el símbolo de la bendición del Señor. Y miren lo que dice Isaías 55, 10 al 12. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe qué es la consecuencia de no edificar el templo al Señor? La consecuencia de no edificar el templo al Señor es que no viene la palabra del Señor. Tenaz, claro, no viene. Y no nos digamos mentiras, es un engaño la congregación virtual. Porque si los creyentes cuando se van a congregar a través de la virtualidad están por lo menos sentados con su computador al frente, con su Biblia, sus apuntes, si realmente hace el ejercicio de meterle la mística que, o sea, si hace lo mismo que haría cuando viene al templo, pues tendría sentido. Pero generalmente a través de la virtualidad las personas se conectan, acallan conciencia y están haciendo oficio, están paseando, están en el carro, están comprando el mercado, están yendo de paseo, una cantidad de cosas y como que, ay, me siento bien porque pude conectarme a la reunión. Eso es un engaño que se está metiendo en el corazón de las personas. Usted se puede congregar virtualmente, pero si está en espíritu, en alma y en cuerpo a través de esa situación, porque tal vez usted vive lejos, porque tal vez no tiene medios de transporte, porque tal vez tiene una incapacidad física que le impide congregarse, pero entonces hágalo en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando la casa del Señor no es edificada, pues no va a recibir su palabra. Y si no recibe su palabra, que es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar, por eso no hay fruto, por eso no hay producción, por eso dice, siembra mucho, recoge poco, come y no se sacia, se viste y no se calienta, trabaja jornal y lo que recibe está en saco roto, busca mucho y lo halla poco, y lo que usted encierra en su casa será disipado, porque no hay palabra, semilla, dice así, así como porque yo doy pan al que come y semilla al que siembra. Si yo no procuro entonces edificar el templo del Señor, no va a venir su palabra. Si yo no subo al monte a traer madera, no voy a recibir su palabra como agua fresca que hará que en la tierra de mi corazón germine un fruto abundante. Luego entonces, ¿qué pasó? Oyó Zorobabel, dice la Biblia. Zorobabel, Josué y el pueblo, dice, temió, y como ellos oyeron, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo, y se animaron y vinieron a trabajar en la casa. Ojalá, ojalá es Dios quiera de origen árabe. Ojalá el Señor permita que usted lo que oiga lo despierte y entienda que debemos edificar nuestras vidas como templo al Señor y para eso necesitamos también congregarnos. Necesitamos sí o sí como iglesia edificarnos. Edificar la iglesia no es solo poner un ladrillo, edificar la iglesia es el servicio que usted le brinda a la iglesia con el don o talento que el Señor le ha dado. Si usted canta, si usted es bueno organizando, si usted es bueno evangelizando, si usted es bueno pastoreando, si usted es bueno enseñando, es poner todo eso también para que como comunidad nos edifiquemos, como dice Efesios, unidos en unidad
fortalecidos y crezcamos a la estatura de un varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Pero si vamos a seguir en nuestras casas, artesonando nuestras casas, guardando nuestros talentos, habilidades dadas para el Señor, para edificarnos como comunidad, y usted las está utilizando para crecer en su bolsillo, no sé, para lograr fama, pues lastimosamente la palabra del Señor no va a venir a su vida como agua viva para que dé fruto. Y por eso los problemas, por eso las dificultades, por eso la angustia, por eso el estrés, la enfermedad y una cantidad de cosas que no están en el plan del Señor para nuestra vida. Así que, bueno, ahí quedamos con Ageo, mañana seguiremos con Ageo y tenemos una radiografía pues, de lo que el Señor está advirtiendo, que le demos ese lugar especial en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, y que sea esa promesa de Isaías 55 una verdad en nosotros, ¿sí? Que la palabra del Señor no vuelva a él vacía, sino que cause lo que debe causar en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor y oremos entregándole este día. Te entrego mi corazón, Señor, en este día, en esta nueva mañana, y te pido que tu espíritu despierte nuestro espíritu por tu voz y que en verdad meditemos en nuestros caminos e identifiquemos qué tiempo es este. El pueblo de Israel decía, este no es el tiempo de edificar casa, este es el tiempo de artesonar nuestras casas, es el tiempo tal vez del estudio, el tiempo de la preparación, el tiempo de conseguir dinero, el tiempo de eh, no sé, cada uno sabrá qué tiempo cree que estamos viviendo. Pues el Señor dice, este es tiempo de edificar el templo, de que volvamos nuestro corazón al Señor, de que subamos al monte para que Él nos dé el material para edificar nuestras vidas como templo sagrado. Este es el tiempo, en verdad, de congregarnos y edificarnos como iglesia, como comunidad. Este es el tiempo de volver a reunirnos. Señor, tú sabes lo difícil que fue esta pandemia y que en verdad lo que quiso hacer el enemigo fue destruir el modelo de comunidad al impedir la congregación. Ahora podemos congregarnos y este mundo cada día avanza tan loco, Señor, que no sabemos qué vendrá más adelante, por persecuciones, por riesgos, peligros o por otra pandemia, Señor. Por eso mientras se pueda, debemos hacerlo, como tú lo enseñaste. Porque la congregación también nos guarda, nos protege. La vida en comunidad es una manera de proteger al ser humano. Yo te entrego, Señor, mi iglesia. Hagamos una oración por la iglesia, por la asamblea en la cual el Señor nos permite estar. Ore por su iglesia, ore por sus pastores, por los ancianos, los servidores, ore por los líderes de la iglesia. Ore por el lugar donde ustedes se congregan, donde sea que estén. Algunos que ya no visitan, pero pongámosle al Señor este lugar a través del cual Él nos da su palabra como semilla y como lluvia. Y digámosle, Señor, que no falte el pan diario, tu palabra como pan diario en nuestra congregación. Permítenos entonces, Señor, poner en tus manos lo que hemos recibido para juntos edificarnos y crecer. Yo te pido, Señor, que nos guardes de ese engaño de justificar que como eres omnipresente y tú estás en todas partes, yo puedo, Señor, buscarte desde la comodidad de mi cama y de mi sueño. Señor, es un engaño que se metió en el corazón. Y la misma virtualidad, Señor, es un peligro constante en contra de tu asamblea, de tu pueblo. Despiértanos, como despertaste el corazón de Zorobabel, de Josué, de tu pueblo. Permítenos oír tu palabra, meditar en nuestros caminos y corregir lo deficiente. Todo en procura que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón. Toma este día y danos tu bendición, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.